Primero de Reyes, capítulo 19, verso 7. Verso 7. ¿Lo tiene? Leámoslo juntos. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por estos días. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu providencia siempre está presente, Señor. Perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, toda maldad, toda injusticia, toda rebelión. Mi Señor, gracias por estar acá. Gracias por ser parte de este remanente fiel, Señor, que hoy ha venido a dar testimonio, Señor, de ti. Le pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo su palabra en nuestras vidas, que su palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme la enviaste, Señor, según la necesidad de cada uno de los aquí presentes. Bendiga, Señor, cada familia representada, cada hermano, cada miembro, Señor. Y te pedimos por aquellos, Señor, que no vinieron. Tenga misericordia de ellos, Señor. Tenga misericordia de nosotros también. Tenga misericordia de todos. Tenga misericordia, Señor, de esta iglesia. No apartes, Señor, tu luz, no apartes tu gracia, no apartes, Señor, tu bendición de este lugar, Señor. Ayúdenos, Señor, a levantarnos y a luchar, Señor, seguir luchando la buena batalla de la fe. Ayúdenos, Señor. Padre Santo, en sus manos encomendamos pues esta segunda parte. Le pedimos, Señor, como al principio, ¿verdad?, sea usted tomando el control de todos nosotros, de nuestra mente. Y le pido, Señor, de manera especial que me ayude, me use, pues no quiero hablar yo, Señor, solamente, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestra vida, Señor, edificándonos, hablándonos y cumpliendo, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti hablamos, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche vamos a hablar un poco acerca del profeta Elías. Vamos a hablar un poco acerca del profeta Elías. Y quiero compartir con ustedes bajo el tema largo camino te resta. Largo camino te resta. Y es propiamente, ¿verdad?, literal, allí la última parte del versículo 7, cuando volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y ese es el tema, hermanos. Quiero que en este tema meditemos en esta noche. Y como les decía, vamos a hablar un poco acerca del profeta Elías. En el capítulo anterior, el capítulo 18, nos narra cómo Dios se glorificó en medio del pueblo ante el rey Acab, el rey de Israel, y los profetas de Baal y Acera que murieron en ese día. Nos narra de cómo Dios usó al profeta Elías para confrontar al impío rey Acab y dejar en claro quién es el Dios verdadero de una vez, pues el pueblo estaba vacilando. Si usted lee los versículos anteriores y el capítulo anterior, va a ver que va a encontrar a muchos profetas falsos, a muchos profetas de dioses falsos. Y Dios ese día se glorificó en el pueblo ante este rey impío, usando al profeta Elías. Fue un buen día para Elías. Vio el poder de Dios. Se enfrentó a más de 800 hombres. En capítulo anterior, en el verso 19, dice que habían 18-19. Dice: envía pues ahora, este es Elías hablándole al rey Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mano de Jezabel. Vemos ahí, hermanos, un número grande de hombres impíos, falsos profetas de falsos dioses. Pero ese día, hermanos, Elías pudo ver de cómo Dios se glorificó. Pudo ver Elías la mano de Dios y el poder de Dios, y de cómo Dios lo honró a él, de cómo Dios lo respaldó. Después de él producir aquellas palabras de aquella oración, cuando preparó aquella ofrenda para que Dios se manifestara. Porque Elías sabía quién era Dios, Elías sabía que Dios estaba con él, que lo iba a respaldar, que no lo iba a dejar en mal ante aquellos hombres, porque confió en Dios y porque le fue fiel a él. Y Dios fue fiel también. Él se manifestó y él se santificó en aquella ofrenda y en aquellos hombres. En aquella ofrenda y en aquellos hombres. Hermanos, lo que estaba viviendo el profeta Elías no era fácil. No estaba viviendo en buenos tiempos, hablando espiritualmente, moralmente. Vivía tiempos difíciles el pueblo de Israel. Estaba desviado. El pueblo estaba en idolatría. Había dejado a su Dios. Se había vuelto a Baal y a Acera. Mire cuántos profetas tenía. 450 de uno, 400 de otros. Pero vemos a un hombre, a Elías. Lo que nos lleva a nuestro primer punto, hermanos. No estás solo. No estás solo. Pero fíjense lo que dice Elías en 18:22. Primero de Reyes, 18:22. Después que le dijo al rey Acab que congregara a todo el pueblo en el monte Carmelo y a los falsos profetas. Y dice el 22, ya cuando estaba el pueblo ahí, el 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías se sentía solo. Elías se veía solo. Al ver tanta apostasía entre el pueblo de Dios, al ver tantos profetas de dioses falsos, como les mencioné, 450 de uno, 400 de otros. Pero ¿dónde están los profetas de Dios? Solo vemos a Elías allí. ¿Dónde están los sacerdotes del pueblo que interceden ante Dios? Solo está Elías. La decadencia espiritual del pueblo era terrible en gran manera. Y el hombre principal, el propio rey, el rey de Israel, aquel hombre que debía ir al frente del pueblo, de guiar al pueblo y de dirigir al pueblo bajo la mano y la dirección de Dios, era un impío también. Más impío que los que reinaron antes que él. Pues no le bastó en andar en los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Tomó a una impía por mujer. Como que no había mujeres entre el pueblo de Dios. Y no solamente se casó con esta idólatra, sino que sirvió y adoró a Baal también. Sirvió y adoró a Baal. Eso lo puede leer siempre en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 31. Hermanos, Elías humanamente quizás tenía algo de razón. Viendo la condición del pueblo, era lamentable y no era para menos que él se sintiera solo.
al verse solo. Solo él estaba allí. El pueblo no respondió palabra cuando se le confrontó y les dijo, si Dios es Dios, pues sírvanle, pero si Baal es Dios, pues vayan. Y el pueblo ahí estaba indeciso, ni siquiera pudo responder. Y estaban actuando mal. No es para menos que él se sintiera solo al verse solo. Solo él estaba perseverando, solo él estaba sirviendo al Dios de Israel. Los demás profetas no los vemos. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde están aquellos que pudieran pararse al frente y combatir el pecado? No hubo otro hombre que se parara y confrontara al rey y le dijera, rey, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo mal. Estás desviando al pueblo. Estás llevando al pueblo en idolatría. Va a traer graves consecuencias. No hubo nadie. Pero Dios guardó a Elías y Dios preparó a Elías para ese momento. Pero él humanamente se sentía solo, al verse solo. Hermano, quizás tú también te sientas solo. Cuando ves a tu alrededor y no hay nadie. Tal vez cuando solo tú estás sirviendo. Al ver cuando solo tú estás siendo fiel. Cuando tú vienes fielmente a los cultos. Y ves que otros fácilmente fallan. Tal vez no hay emergencias, tal vez no hay cosas que lo obliguen a quedarse. Pero simplemente no vienen. Quizás tú te sientas solo. Tal vez solo tú vienes a evangelizar y esperas a los hermanos, pero no vienen. Hermanos, pero Elías no estaba solo, aunque él se miraba solo, aunque quizás no había otro profeta ahí. Pero él no estaba solo, porque Dios estaba con él. Dios siempre se guarda a un remanente fiel. Y que tú seas parte de ese remanente fiel debe ser suficiente. Debe llenarnos de gozo. Debe llevarnos a seguir adelante. Debe ayudarnos a seguir sirviendo al Señor. Hermano, pero no estás solo. Hay otros también. Hay otros como tú. Quizás tú estás pasando una prueba difícil, tal vez estás sufriendo por el Evangelio, estás padeciendo, estás en medio de una situación difícil y al ver la indiferencia de los hermanos, al ver el poco valor que muchos le dan a las cosas de Dios y a veces hasta podamos verlo en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias. Eso es un golpe más duro. Pero hermanos, no estamos solos. No estás solo. Hay otros como tú. Hay otros que también están combatiendo en otros lugares, en otra iglesia, en otro pueblo, en otras ciudades, en otro país, en otro continente. Hay más gente, hermano, que está luchando la buena batalla de la fe. Debemos seguir adelante. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Pedro 5, 8, 9, sed sabios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, no estás solo. Hay otros como tú que también están padeciendo, hay otros como tú que también están sufriendo por la causa de Jesucristo, hay otros como tú que quizás se sientan tristes, decepcionados, cansados quizás de luchar al verse solos, pero no estás solo, hermano. Hay otros también, hay otros que están luchando. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo, no estás solo. La verdadera iglesia de Dios siempre ha sufrido en este mundo. Pero llegará el día cuando todo sufrimiento, pena y dolor termine. No sé usted, hermano, pero yo espero con ansias
ese día, ese glorioso día cuando regrese nuestro Salvador. Cuando todo este trabajo, cuando todo este esfuerzo termine. Y así estaremos para siempre con Él. Pero recuerda, hermano, no estás solo. No estás solo. En segundo lugar, ¿qué haces aquí? Dijo el hermano Kenneth. ¿Qué haces aquí? Y ahí me va a decir, pues está bien el culto. Vine al culto. Sí, excelente. Qué bueno. Esta es la pregunta que Dios le hizo a Elías 2 veces en una cueva del monte Horeb. Versos 9 y 13 de este capítulo 19. 9 y 13. Le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te escondes? ¿No te acabo de dar una gran victoria? Días anteriores, 40 y tantos días, de que Dios honró al profeta, de que Dios le dio una gran victoria al profeta, y dejar en claro ante el pueblo y avergonzar a aquellos dioses falsos y a aquellos profetas falsos, de quién era el rey, el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te escondes? Debieras estar afuera peleando la buena batalla de la fe. Pero en vez de eso, Elías estaba escondido en una cueva temiendo por su vida. Es interesante, hermanos, de cómo Elías se enfrentó a aquellos hombres. Él solo, humanamente. Y no les tuvo miedo. Estaba en el poder de Dios, estaba confiando en Dios, Dios estaba con él, Dios lo respaldó, Dios lo honró. Pero vino esta infeliz, maldita, lo amenazó y Elías salió corriendo. Verso 3, verso 4, lo leyeron con el hermano. Viendo él pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí de su criado. Y se fue, ¿verdad? Y sigue el relato. Y el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero el 4 es el que le quiero leer. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Wow, después de ver a Elías valiente, luchando, parado allí por Dios, valiente, después de la amenaza de esta mujer, temió por su vida y se escondió. Quizás no podamos juzgar al profeta, ¿verdad? No sabemos lo que sintió, claro, dice miedo, temió por su vida. No estábamos en sus zapatos en aquel momento. Pero lo importante acá, hermanos, es de que es la voz de Jehová que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué te escondes? La pregunta es, hermano, ¿quién eres? ¿No te ha salvado Dios? ¿No te ha redimido con la sangre de Cristo? ¿No te ha hecho una nueva criatura? ¿No te ha hecho su hijo? ¿Por qué te escondes? ¿Se puede esconder una luz? No. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero Elías estaba escondido. No podía resplandecer. Esa luz, allí en esa cueva, ¿quién la iba a ver? No la podían ver. Cuando enfrentó a aquellos hombres, esa luz ahí estaba brillando por Dios. Y estaba dando buen testimonio. Pero en aquella cueva donde se escondió, ya no estaba brillando. Ya no estaba dando buen testimonio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo 5, verso 14 al 16.
Más claro, no se puede. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en esa cueva Elías no podía seguir alumbrando. En esa cueva Elías no podía seguir dando buen testimonio de Dios. En esa cueva Elías no podía seguir honrando y glorificando el nombre de Dios como lo hizo en días anteriores. Eres luz, tienes que brillar, hay que ponerla en alto. Dice que nuestras buenas obras tienen que ser vistas para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te escondes? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no sigues adelante? Quizás estás cansado, ya no quieres luchar, quizás te han decepcionado y por eso no quieres seguir. Hermanos, puede que la iglesia te decepcione, los hermanos te decepcionen, puede que los líderes te decepcionen, pero Dios no. Pregúntate, te pregunto, ¿Dios te ha decepcionado? ¿Dios te ha decepcionado? Es que le pedí algo, no me lo dio. He estado en oración, no me ha respondido. Llevo quizás días, meses, años pidiendo en oración algo, no me ha respondido. Bien, ¿te has preguntado si lo que tú quieres es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado si lo que tú quieres glorifica a Dios? ¿Te has preguntado si lo que tú quieres edifica a la iglesia, edifica a tus hermanos? ¿O solamente es algo egoísta, solo para ti? Aunque sea un bien, pero es solo para ti. ¿Crees que ya has hecho suficiente bien? ¿Crees que ya has servido demasiado y es tiempo que otros sirvan en lugar tuyo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no sigues adelante? Recuerdo allá, de la lectura, ¿verdad?, de la palabra, porque no estuve, cuando el pueblo iba en el Éxodo y se detuvieron. Y viene Moisés ante Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Ya no les había dicho que siguieran adelante, que marcharan. No es hasta aquí que tienen que llegar. La meta está más adelante. Largo camino resta todavía. ¿Qué haces aquí?, le dijo Dios a Elías. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no sigues adelante? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no creces? El otro día hiciste una buena obra, Dios fue glorificado, pero eso fue el otro día. Y ayer, y hoy, y los días que restan, debes avanzar en la vida cristiana. No debes estancarte, no te debes detener. Debes crecer, debes seguir adelante. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Hace cuánto Dios te salvó? ¿Has crecido desde entonces? ¿Has crecido desde entonces? ¿Has dejado de ser un bebé espiritual en el que se le tiene que dar asistencia y se le tiene que dar de comer, de beber, porque como es bebé no puede hacer nada por sí solo? Allá en Hebreos 5 es interesante la lectura y cómo el escritor habla y dice,
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y sigue diciendo, capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejad ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Hermanos, si ya tienes cierto tiempo en el Evangelio, ese tiempo ya debes haber avanzado, ya debes haber crecido, ya debes haber dejado la lechita espiritual e ir por alimento más sólido. Antes te llevaban, ahora tú debes ir solo, tú debes llevar a otro ahora. Hermanos, muchos cristianos se estancan en su vida cristiana, en su vida espiritual y no crecen. Se quedan enanos espirituales y no debiera ser así. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y no va a crecer Dios en nosotros mientras yo no mengüe, mientras yo no lo deje a Él actuar. Hermanos, pero si somos hijos de Dios, si Él nos ha salvado, si Él nos ha redimido, debe haber un cambio. Aunque quizás lleve algún tiempo, pero debe haber un crecimiento. Y debemos, hermanos, de crecer. No nos debemos de estancarnos, no nos debemos de detener, de escondernos y de quedarnos allí. Quizás por una mala experiencia, porque nos trataron mal. Debemos dejar esos rudimentos de que me miraron feo, de que no me saludaron. Y debemos madurar en la fe y debemos de crecer en la fe. Tristemente hay hermanos que se toman vacaciones espirituales, si le podemos decir así. Hermano, pero la Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué haces aquí, Elías, en esta cueva? Debes ir afuera, debes alumbrar con tu luz. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te detienes? Debes seguir adelante, debes avanzar. Nos dice las Escrituras de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a Elías se le dijo, come, bebe, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. En tercer lugar, ya vimos, no estás solo. ¿Qué haces aquí? En tercer lugar, tienes una misión. Tienes una misión. Vaya conmigo allí, siempre en ese capítulo 19, verso 15 al 17. Es importante tenerlo en contexto y poner la base bíblica, ¿verdad? Siempre. Verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Está claro allí, ¿verdad? Esa fue la misión que Dios le dio a Elías. A Elías le fue encomendada una misión. Ahí ya la leímos. Tenía que ungir, dice, a 3 hombres. Pero para poder cumplir con su misión, primero tenía que salir de la cueva de donde estaba. Antes no iba a poder cumplir con la misión encomendada.
El propósito de Dios al ungir a estos tres hombres por medio del profeta Elías era encomendarles la destrucción del culto a Baal en Israel. Por medio de estos tres hombres el Señor llevó a cabo la ejecución de los adoradores de Baal que Elías había comenzado. Y en realidad Elías encomendó directamente solo al último de estos tres hombres. Los otros dos recibieron su comisión de manera indirecta por medio de Eliseo. Eliseo es muy importante. Eliseo estuvo implicado en la ascensión de Hazael al trono de Siria. Y uno de los asociados de Eliseo ungió a Jehú. Y para cuando murió el último de estos hombres, el baalismo había quedado oficialmente erradicado de Israel. Es interesante, como les mencioné en ese comentario, que Elías solo ungió a uno de estos tres hombres. ¿A quién? A Eliseo. Allí, verso 19 al salir, a Eliseo. Entonces, ¿no cumplió su misión? Sí, hermano, sí la cumplió. El mandato de Dios se cumplió tal cual Él lo mandó. Los otros dos fueron ungidos. Y no hubieran sido ungidos sin Eliseo. Y Eliseo, no habría Eliseo sin Elías. Y no habría Elías sin Dios. Es una cadena. Pero al final, el mandato de Dios se cumplió. Comienza por uno. Comienza con uno. Elías ungió a Eliseo. Y Elías todavía siguió en su ministerio. Luego entra en acción Eliseo. Y él completa la misión encomendada a Elías. Y la palabra de Dios se cumplió. Hermanos, pero hablando de misión, Elías tuvo su misión. Pero todos los cristianos tenemos una misión en común. Todos los cristianos tenemos una misión en común. Hacer discípulos. Ahí tiene Mateo 28, 19. Tiene en cada uno de los evangelios y en Hechos la gran comisión. Debemos reproducirnos en otros. Es una cadena, es la gran comisión. Alguien le habló de Cristo a usted, pero alguien le habló a esa persona que le habló a usted de Cristo. Y así. ¿Y ahora nosotros qué debemos hacer? Pues hablarle a otros de Cristo. Debemos enseñarles a otros el camino a Cristo. Debemos enseñarles. Así que, hermanos, de esta manera Elías cumplió su misión por medio de Eliseo. Y esto es válido. Esto es válido. Vemos en la Biblia de que dice uno planta, otro riega, otro puede que recoja. Pero Dios dice, es el que da el crecimiento. Y al final, la cosecha se da. Hay varios implicados, sí. Uno comienza. Tal vez no termine, pero otro va a terminar. ¿Por qué? Porque este empezó y este influyó para que otros pudieran terminar. Y así la cosecha se dé y así Dios sea glorificado. La pregunta es, hermano, ¿cuál es tu misión? Ya sabemos la misión que le dieron a Elías, pero ¿cuál es tu misión? Y si la sabes, ¿ya la cumpliste? ¿O estás en ese proceso? Si no la sabes, habla con Dios. Y si la sabes y no la has cumplido, ¿sabes por qué? ¿Qué te ha impedido en cumplir tu misión? Tal vez te ha pasado lo que le pasó a Elías. Por estar en una cueva, escondido, no podía cumplir con su misión. Una vez salido de ese lugar, pudo cumplir con su misión. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él no nos salvó simplemente para tener más gente. Dios no nos salvó solo para llenar un edificio. Dios no te salvó para que ocupes un asiento y no esté allí libre. Dios nos ha salvado para que seamos luz
en las tinieblas, para guiar y enseñar a otros, para dar testimonio al mundo de que hay esperanza y de que solo en Dios está la esperanza de vida y que solamente en Él hay verdadero cambio, porque tú y yo somos testimonio de eso, porque tú y yo somos testimonio de eso. ¿En qué cueva estás? ¿En qué cueva estás metido? ¿En la cueva del desánimo? ¿En la cueva del desaliento? ¿En la cueva de pecados? ¿En la cueva de la falta de fe? ¿En la cueva de ya no confías en Dios? ¿En la cueva de la decepción, del cansancio? ¿En la cueva de ya no quieres seguir? ¿En la cueva del yo que pierdismo? No importa en qué cueva estés metido, escondido, hay una salida y solo hay una forma de salir: Dios y su palabra. ¿Quién te puede sacar de esa cueva? Dios. ¿Cómo? Levántate y fortalécete. Levántate y come, le dijo el ángel. Le dijo la palabra de Dios a Elías. Él se levantó y comió, pues le cayó pesado y se volvió a dormir. Pero luego, la segunda vez, se levantó, clase de comida esa, ¿verdad? 40 días y 40 noches caminó después de esa comida. ¿Qué sería? Sería bueno una de esas en estos tiempos. Levántate y fortalécete. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Hermanos, aún no acaba la guerra. Sí, quizás ya has peleado muchas batallas, pero falta camino por recorrer todavía. Falta. Ya se está acabando este año, pero viene otro. Y si sigues con vida, pues hay que seguir luchando. Quizás has perdido mucho, estás cansado, no tienes fuerzas. Fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios. No es pecado, hermano, que te canses, que te quedes sin fuerzas. El pecado sería quedarte allí. El pecado sería quedarte escondido, sumido en esa cueva. Y no salir, y no alumbrar, y no glorificar a Dios, y no dar buen testimonio, y llevar a otros a Cristo. Eso sería el pecado. El desánimo, hermanos, que nos desanimemos, no estamos exentos. Podemos desanimarnos de una u otra manera. Y va a llegar a tu vida, si es que ya no lo ha hecho, 1, 2, 3 veces, o las veces que sean. Pero va a llegar. Pero en este camino, en este peregrinaje que tenemos, debemos de fortalecernos. Debemos de vestirnos las armas espirituales con las cuales podamos resistir. Tienes que fortalecerte en Dios para poder seguir con tu misión. No podemos dejarla a medio palo. Para poder reproducirnos en otro, para dejar relevo. Si Elías no hubiera salido de esa cueva, quizás no hubiera visto un Eliseo. Hermanos, tenemos que entender que pues ciertamente no somos indispensables. Si tú no lo haces, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. No somos indispensables, pero sí somos necesarios. Y qué mejor ponernos en las manos de Dios para que Él obre por medio de nosotros, que Él nos use para hacer de bendición a otros. Moisés no iba a ser eterno, él tenía que morir, pero dejó a Josué. Jesús vino por tiempo limitado y comenzó con 12, pero después fueron miles, y ahora estamos nosotros ahí también. Pablo murió
pero dejó relevo también. Tenemos a un Timoteo, tenemos a un Tito, tenemos a cada anciano de los que establecía en cada ciudad a donde iba. Hermanos, debemos seguir con nuestra misión, pero en esa misión debemos también reproducirnos en otros, debemos dejar nuestro propio relevo. Cuando usted y yo ya no estemos, que no somos eternos, tenemos que morir, ¿dejaremos relevo? En la iglesia somos edificados unos a otros cuando ejercitamos nuestros dones y nos servimos. Y está bien, pero no es suficiente, debemos reproducirnos en otros. Acá sí nos edificamos unos a otros con el don o los dones que Dios nos ha dado. Y está bien, pero hay muchos afuera todavía, que no los ha alcanzado la gracia de Dios. Debemos reproducirnos en otros. Levántate y fortalécete, le dijo Dios a Elías. ¿Pero cómo lo hacemos? Elías comió y bebió. Y dice que fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, eso fue para Elías en aquel tiempo. ¿Qué hay para nosotros en nuestro tiempo? ¿Qué hay para nosotros ahora? Bien, la Escritura tiene la respuesta. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús allá con la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella no entendía, pensaba que estaba hablando del agua del pozo. Pero Jesús más adelante le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Come y bebe. Tenemos que fortalecernos, levantarnos y fortalecernos en Dios. Jesús es el pan de vida, Él es el agua de vida. Nuestra fortaleza, hermanos, está en Dios. Nuestro alimento espiritual está en Dios. Tenemos allí la palabra de Dios, la cual dice allá en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra manera, hermanos. Solamente en Dios podemos fortalecernos para seguir adelante, para poder continuar este camino, para poder seguir luchando la buena batalla de la fe, para poder cumplir nuestra misión, para poder seguir adelante. Hermanos, ya falta poco para que concluya el año. Estamos 25, 6 días. Ya en una semana, ya es nuevo año. Para algunos fue difícil más que a otros. Algunos lo están terminando quizás con las completas, cansados, pero fortalecidos en el Señor, van a querer seguir, van a querer volver, empezar y seguir luchando. Por otro lado, hay quienes no terminan el año peleando la buena batalla. Se han retirado, se cansaron, botaron la toalla, como decimos, no quisieron seguir. ¿Por qué? No se fortalecieron en Dios. Se quedaron en aquella cueva, no siguieron alumbrando. Se detuvieron, no siguieron adelante, no siguieron creciendo, no pudieron, se estancaron en su misión. Es responsabilidad de cada uno velar cómo andamos, cómo nos conducimos.
Como dice Pedro, ¿verdad? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, si en este año no pudiste leer toda la Biblia, no dejes de leer. Aunque no hayas terminado el plan de lectura, termina leyendo. No dejes de leer, sigue leyendo. Porque que ya me dio palo sobre el Antiguo Testamento y los Evangelios y ya no voy a esperar hasta el otro año para empezar de nuevo. No, sigue leyendo, hermano, sigue leyendo. Terminarlo, el plan de lectura es importante, pero si no lo terminamos, pues ya no podemos hacer nada. Pero sí podemos terminar leyendo, siempre leyendo. No deje de leer, hermano, la palabra de Dios. Si en este año no nos reprodujimos, si en este año no hicimos discípulos, pues no nos desanimemos, sigamos adelante. Sigamos predicando en palabra y en hecho. Sigamos predicando en palabra y en hecho. Hermano, si en este año serviste en algún área de la iglesia, no te canses. Sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Largo camino nos resta. A menos que muriéramos en estos días, pues, pero no sabemos. Pero mientras tanto, hermano, largo camino nos resta. Lo que está acabando es este año, pero viene uno nuevo, cargado. Debemos seguir adelante, debemos seguir luchando, debemos seguir confiando en Dios. Recuerde, no estás solo. No debes quedarte en esa cueva. Debes salir, debes fortalecerte en el Señor. Debes cumplir con tu misión. En Isaías tenemos palabras de ánimo. Quiero terminar con ellas. Son un par de textos. Isaías 41:10. Leamos. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son palabras de ánimo, hermanos, que nos consuelan, que nos vivifican para poder seguir adelante, sabiendo que no vamos a estar solos en esta lucha que tenemos por delante, que aún nos resta largo camino. Una página atrás, capítulo 40, versos 28 al 31. Verso 28, 40, 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? No solamente los cansados, sino los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Así que, hermanos, sigamos adelante. Largo camino nos resta todavía. Largo. Ahorita quizás estemos cansados. Y todo lo que usted quiera. Todo lo que usted y yo estemos viviendo, estemos pasando. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor y esperar en Él. Y Él hará. Y Él hará.
Bien, hermanos, Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Allí donde está, oremos. Te alabamos, Señor. Te exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Que es un bálsamo, Señor, que nos vienen a vivificar, a darnos fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a pararnos por Cristo, sabiendo que este mundo va de mal en peor y que cada vez van a ser tiempos más difíciles, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero ayúdanos, Señor, a pararnos por ti, a ser fieles y valientes. Aun cuando veamos a nuestro alrededor y veamos que otros se vayan quedando en el camino, si podemos ayudarlos, si debemos ayudarlos y fortalecerlos y llevar las cargas de los débiles, ayúdenos a hacerlo con amor, con gozo. Pero aun cuando algunos se queden, Señor, ayúdenos a seguir adelante. Que quizás cuando caigamos en alguna cueva, que tu palabra, Señor, siempre sea oportuna y nos enseñe la salida. Nos guíe y nos fortalezca y nos ayude a continuar a seguir peleando la buena batalla. No debemos desesperarnos. Tu palabra dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero que debemos desechar todo pecado y toda obra de Satanás y toda injusticia y todo aquello que nos haga peso y no nos deje correr con bien. Ayúdenos, Señor, que podamos correr con paciencia. Esa paciencia que va a producir prueba, pero esa prueba que va a producir fe. Y esa fe no avergüenza, sino que esa fe, Señor, te glorifica. Esa fe nos va a fortalecer, esa fe nos va a ayudar a seguir adelante. Sabiendo, Señor, que hay otros que vienen detrás de nosotros, nuestras propias familias, a otras personas que les hemos sido ejemplo. Ayúdenos, Señor, a poder seguir adelante y poder completar nuestra misión en esta vida. Mientras estamos, Señor, en este mundo, que podamos, Señor, glorificarte, que podamos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en tu palabra, a confiar, a fortalecernos en tus promesas. Cuando nos dice que tú estarás con nosotros, de que tú nos fortalecerás, de que tú, Señor, de que los que esperan en ti serán levantados, tendrán nuevas fuerzas como las de las águilas. Se levantarán y volarán y podrán seguir adelante, pelear hasta la última batalla. Ayúdenos, Señor, a poder terminar nuestra vida en esta tierra peleando la buena batalla de la fe, para que tu nombre, Señor, sea honrado, para que tu nombre sea glorificado. Es la mejor honra, la mejor bendición que podamos llevarnos, Señor, mientras vamos a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a este remanente fiel. Y a aquellos que no están, Señor, a lo menos puedan escuchar el mensaje, puedan verlo luego en el video. Que quizás no vaya a ser lo mismo, pero tú nos has honrado a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdenos, pues, Padre, a seguir adelante en lo que nos resta de este largo camino. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Te damos gracias.